Hola chicos y chicas, ¿qué tal estáis? Bienvenidos un día más a mi canal. Para los que no me conocéis, mi nombre es Carmen y bueno, os invito a que os suscribáis a mi canal y si al final de este vídeo os ha gustado el contenido, pues me podéis regalar algún me gusta y también me podéis seguir por redes sociales. Bueno, corazones, el vídeo de hoy, ¿de qué se trata? Pues muchas veces decimos, año nuevo, vida nueva. Entonces es cuando nos planteamos que queremos cambiar algo y cómo lo vamos a poder lograr. Por eso hoy quiero mostraros en este vídeo aquellos malos hábitos que pueden causar desorden, suciedad, incomodidad en el hogar y reemplazarlos por buenas acciones que te darán bienestar y tranquilidad. Bueno, corazones, como veis, hoy tenemos un invitado, no ha habido manera de poder sacarlo de la habitación, así que nada, hoy vamos a hacer el vídeo aquí con Dinky, ¿verdad, Dinky? Bueno, nada, en el vídeo de hoy, ¿qué es lo que quiero mostraros? Pues que esos malos hábitos podemos eliminarlos y crear buenas acciones que van a hacer que nuestro hogar nos den bienestar y tranquilidad, porque nunca es tarde para cambiar. Así que bueno, pues si quieres finalmente dejar esos malos hábitos que forman el caos en tu casa, te invito a que disfrutes de este vídeo junto con Dinky, Dinky. Y nada, así que corazones, comenzamos. Bueno, el primer mal hábito es el de dejar los platos sin fregar. O sea, ya os lo he dicho muchísimas veces, yo soy una maniática del orden, es verdad, pero yo os aseguro que si tú, cada vez que comes, cada vez que cenas, te dejas el fregadero limpio, o bien fregas los platos, o bien si tienes lavavajillas, pues lo enjuagas un poco, lo metes dentro del lavavajillas, luego ya por la noche lo pones, porque es muy desagradable, por ejemplo, irte a trabajar, estar todo el día fuera de casa y encima cuando llegas, por lo que sea, no has tenido un buen día, resulta que te encuentras con el fregadero a tope de platos. Entonces, ¿qué pasa? Que eso te va a desmotivar inmediatamente. Y a todo esto, si hablamos de las consecuencias tan negativas que tiene todo eso, porque bueno, pues la comida pegada luego cuesta más de quitarla. El mal olor que se queda en toda la casa, porque eso se nota muchísimo todo el día la comida ahí en el fregadero, al final eso repercute y huele muchísimo la casa, y luego que también se puede crear por la humedad el moho tan desagradable. Entonces, bueno, pues todo esto no solo afecta a la higiene de tu cocina, sino que también afecta a tu salud, puesto que hay una gran reproducción de bacterias que luego podéis ingerir poniendo en riesgo bueno, pues la salud de tu propio cuerpo. Por eso siempre os digo que en cuanto acabéis de comer o en cuanto acabéis de cenar, pues nada, se fregan los platos en un momentito, que no cuesta nada, es más el pensarlo que el hacerlo. Y así, bueno, pues si tienes lavavajillas, pues pones el lavavajillas y así luego ya queda todo desinfectado. Así que, bueno, pues con esto, ¿qué vas a hacer? Te vas a ahorrar tiempo y te vas a alejar de las acumulaciones. El segundo mal hábito, nunca debes usar la misma bayeta para diferentes zonas. A ver, cada área de la casa acumula sus propias bacterias. Por ejemplo, los gérmenes que se desarrollan en la cocina no son los mismos que se desarrollan en el baño. Entonces, bueno, pues para evitar traer bacterias de un lado para otro, yo lo que os recomiendo es que utilicéis una bayeta para cada zona de la casa. En la cocina, si queréis, pues las podéis tener organizadas por colores para identificarlas. Por ejemplo, pues en la cocina, no sé, si las tenéis blancas, porque son más fáciles de limpiar, las tenéis todas blancas. En el baño, pues las tenéis de otro color. Para las del váter tenéis otras de otro color. Para la ducha, o sea, así, por colores, porque así va a ser todo mucho más fácil. Y eso sí, cada vez que las utilicéis,
hay que después lavarlas para eliminar todas esas bacterias que se puedan acumular, ya que estamos limpiando. Y yo lo que hago también es que una vez a la semana pongo una lavadora a 60 grados y entonces ahí yo lavo todas las bayetas, todos los trapos que utilizo para limpiar la casa, todo eso pongo una lavadora para desinfectarlo y ya lo tengo todo listo para empezar la semana y volver a limpiar, corazones. El número 3 es lava tus verduras y las frutas. Aunque te parezca una tontería, es muy importante. Entonces tienes dos maneras de hacerlo. O bien cuando las vayas a consumir, las lavas bien y entonces ya las puedes consumir. O bien, pues lavarlas antes de introducirlas en la nevera. A mí me gusta más la segunda opción porque así me aseguro de que los agentes patógenos no entran en la nevera. Sin embargo, no todas las frutas y verduras se conservan en perfecto estado si las lavas antes. Por lo tanto, tendríamos que consumirlas en un menor lapso de tiempo. En cualquiera de los dos casos, pues nada, lávalas bien con abundante agua y un chorrito de vinagre y luego, eso sí, asegúrate de secarlas muy bien, o bien con una bayeta de algodón que tengas especial para esto, o bueno, pues con papel de cocina. Luego, pues para los tubérculos puedes utilizar un cepillito, las lavas bien y ya están listas para consumirlas. Con esto, ¿qué te aseguras? Te aseguras de eliminar todas las bacterias y sabes que ya puedes guardarlas con confianza en la nevera. ¿Por qué? Porque la humedad es el amigo ideal de los gérmenes. Número 4. No dejes nunca la ropa en la lavadora. A ver, me explico. Como ya os he dicho antes, la humedad es un cultivo de moho. Entonces, todos queremos tener la ropa a punto, todos queremos adelantar tiempo, está claro, pero yo os voy a dar un consejito. Si no tienes tiempo de estar pendiente de cuando termine la lavadora, no la pongas. No la pongas, porque ¿qué ocurre? Que si la lavadora ha terminado, o por ejemplo tú dices, bueno, pues la pongo por la noche y por la mañana ya la tiendo, o por la mañana ya pongo la secadora. Bueno, pues corazones, todo ese tiempo que la ropa está dentro de la lavadora húmeda, lo que va a conseguir es coger un olor a humedad que lo único que vais a conseguir es que tengáis que volver a lavar la ropa otra vez, porque no va a haber quien se la ponga. Luego, otra cosa que también os recomiendo es, por ejemplo, yo en mi caso, mis hijas y mi marido, bueno, pues todos los días traen ropa de entrenar chorreando. Entonces, ¿qué ocurre? Que esa ropa yo no la mezclo con la demás que tengo para lavar. Lo que hago es que tengo un tendedero y entonces la pongo así para que se seque y cuando se seca, entonces es que ya la pongo a lavar. Porque si la pones húmeda del sudor junto con la otra ropa, pues la otra ropa, imagínate cómo se va a poner. A esto también no solo de sudor, imagínate que te has ido a la playa y vuelves con las toallas mojadas, pues lo mismo, ponlas a secar un poquito y después ya las lavas. Si vienes de la piscina, lo mismo, los que hacéis natación, pues lo mismo, lo secas un poquito antes y luego ya tranquilamente, cuando tengas tiempo, pues ya pones la lavadora, estás pendiente, la sacas, la tiendes o pones la secadora y así, bueno, pues la ropa va a tener, porque muchas veces hay gente que ha dicho, he oído gente que dice, pongo suavizante a la ropa y yo no noto el suavizante. Pues bueno, es que muchas veces lo que ocurre puede ser por dos factores. O bien porque no has limpiado la lavadora, que tengo por aquí un vídeo que os lo voy a dejar de cómo mantener limpia la lavadora y la secadora, o por eso mismo, porque habéis mezclado la ropa que venía sucia de sudor con la otra y se mezcla todo y entonces ahí hay un batiburrillo de olores y de cosas que luego pues cuesta. Así que solo deciros que esto, lo mismo que el mal olor se propaga, los gérmenes proliferan. El quinto, cambia las toallas a menudo.
Cada vez que usamos las toallas, restos de células muertas y secreciones propias del cuerpo pues se quedan atrapados en la toalla. Y lo que sumado a la humedad, pues todo esto, ¿qué es lo que ocurre? Que replica un pH muy parecido al del cuerpo humano, consiguiendo así un hábitat perfecto para que habiten los hongos, bacterias y otros microorganismos. Razón por la cual debes cambiar frecuentemente las toallas. ¿Cada cuánto se deben cambiar? Pues eso depende del uso que le des. Pues igual las tienes que cambiar, por ejemplo, los albornoces y toallas de baño, pues a lo mejor cada 2 días, y las toallas de lavabo cada 2 o 3 días, o depende del uso que les des. Las de bidet diariamente, por supuesto. Esto va a depender del uso que tú le des y bueno, un indicador súper seguro de que tenéis que cambiarlas es el olor, corazones. Vosotros oléis las toallas y dices, uy, esto está para cambiar. Así que ya sabéis, tenemos que cambiar frecuentemente las toallas por la salud de nuestra piel. El número 6. La ropa de cama. Pues nada, lo mismo que os he dicho con las toallas. Pues sabéis que en la ropa de cama se acumulan muchísimos residuos. De hecho, en el caso de las sábanas, la suciedad es mayor porque, se acumulan pelos, secreciones, pieles muertas, también polvo, residuos de crema corporal, porque te duchas y te pones crema y luego te acuestas, maquillaje, entre otros. Y entonces es aconsejable lavarlos por lo menos una vez a la semana, independientemente, pues si por ejemplo has estado enfermo, pues cambias las sábanas 2 veces a la semana, o si por ejemplo vivís en un clima que es muy caliente, que hace mucho calor, independientemente, pues eso, si sudas más o sudas menos, pues entonces las cambias 2 o 3 veces a la semana, dependiendo. Número 7. Trata de no cocinar varias veces al día. Aquí esto es un consejo de optimización del tiempo. Bueno, corazones, nosotras que trabajamos fuera de casa, pues lo ideal es planificarnos. Ya sabéis que tenéis una guía de planificación que os la podéis descargar, os la dejo en la cajita de descripciones, de cómo planificar las comidas. ¿Por qué? Porque la planificación duplica el tiempo disponible y que te quitas un peso de encima, porque tú ya sabes lo que tienes que cocinar, tú ya sabes lo que tienes que comprar, con lo cual, planificando los menús, pues eso, duplicamos nuestro tiempo. Luego otra cosa muy importante, por ejemplo, si en el menú de la comida voy a utilizar cebolla y tengo que picar cebolla y resulta que luego por la noche voy a tener que utilizar también cebolla, pues yo lo que hago es que en vez de cortar media cebolla ahora para la comida y dejar la otra media para la noche, pues la pico entera, la divido en 2 y ya eso es una tarea que ya la tengo hecha por la noche y ya no tengo que estar picando la cebolla. También podéis picar varias cebollas y ponerlas en una bolsita Ziploc o en un recipiente para congelar y congelarlo. Y entonces, pues nada, cada vez que necesitéis cebolla picada, pues sabéis que tenéis en el congelador. Yo sé que en muchos supermercados ya la venden cortada. Pero, como yo soy así de maniática, pues entonces a mí me gusta coger una cebolla entera y picarla porque sé que estoy picando cebolla y no sé en los paquetitos de la cebolla que creo que sí que es cebolla. Pero, por ejemplo, el tomate entero, el tomate que viene en lata entero, yo tengo una manía, corazones. Yo nunca lo compro triturado ni lo compro troceado. Yo siempre lo compro entero. ¿Por qué? Porque yo veo el tomate. Entonces yo ya si lo quiero triturado, pues cojo, lo meto en la Thermomix y lo trituro en un momento. Mi madre me dijo una vez que ella trabajó hace muchos años de joven en una fábrica de conservas y ella fue la que me inculcó esto, que los botes de tomate a trocitos, o sea, troceado o triturado, lo que va son los restos. Por eso yo tengo en mi cabeza que
lo compro entero, el tomate, y yo ya lo trituro o lo troceo o lo hago como yo quiero, pero yo sé que es el tomate. Pero bueno, voy del tema. Lo que os quiero decir es que, bueno, pues tenemos que optimizar el tiempo. Esto es una acción muy sencilla, pero que te va a simplificar muchísimo el día a día, el planificarte los menús, el planificarte la compra. El número 8. Nunca guardes una sartén en el horno con aceite. Esto es un hábito tan práctico como tan perjudicial. Muchas veces has terminado de cocinar y te sobra un poquito de aceite y como está limpio dices, ay, pues lo voy a guardar para la próxima vez. Bueno, entonces claro, si se te olvida que eso lo tienes ahí, eso puede desencadenar un desenlace fatal. El aceite es un producto vivo que se degrada con gran facilidad, por lo que su reutilización no solo afecta en la vida útil de la sartén, y también dañando la salud de las personas que lo consumirán. Asimismo, cuanto más tiempo pasa adherido a la sartén, más difícil es de eliminar. Así que nada, corazones, en cuanto utilicéis una sartén, inmediatamente lavarla bien, secarla bien y la guardáis en el sitio y dejaros de estar guardando por sí. Número 9. No guardes más los tuppers sin tapadera o los que están rotos. Los envases plásticos son los que más espacio nos ocupan en las cocinas. Seguramente te ha pasado, porque a mí me ha pasado, que aunque te falte la tapa, pues dices, bueno, pues lo guardo por si luego lo utilizo para cualquier cosa, que esto, que lo otro. Error. O sea, en cuanto un tupper le falte la tapadera o esté así medio, agradécele el tiempo que te ha sido útil, ya lo sabéis, y reemplázalo. Y yo os daría un consejo. Yo los reemplazaría por contenedores de cristal. Son mucho más higiénicos porque el cristal se lava, se desinfecta y así también contribuimos a ayudar con el medio ambiente. Bueno, corazones, el secreto de las rutinas está en el compromiso y en la constancia que uno le dedica. Entonces yo os aconsejo que tracéis el orden de tus metas y ve mejorando estos malos hábitos poco a poco, de forma que puedas acabar con cada uno de ellos y así mejorar tu estilo de vida. Así que, corazones, vamos a eliminar estos malos hábitos, vamos a centrarnos en los beneficios que eliminando esto nos crean. Y nada, solamente deciros que si os ha gustado el contenido de este vídeo, me podéis regalar algún me gusta. Para los que me estáis viendo por primera vez, ya lo he dicho antes, os podéis suscribir al canal, me podéis seguir por redes sociales y agradeceros muchísimo el que estéis aquí cada semana viendo mis consejos, mis vídeos. Y nada, corazones, pues con esto me despido y nos vemos la semana que viene en un próximo vídeo. ¡Chao, chao!